de vía aérea artificial y sus cuidados. Sabemos que cuando nosotros damos el concepto de palabras de unidad de cuidados intensivos, lo primero que se nos viene a la cabeza es ventilación mecánica, ¿no? Pacientes en ventilador mecánico. Que los médicos intensivistas y los enfermeros intensivistas tienen un amplio conocimiento, tienen un amplio manejo sobre los pacientes en ventilación mecánica. Muy bien, y sí es cierto. Nosotros para poder manejar en la unidad de cuidados intensivos, en la unidad de cuidados intensivos, la ventilación mecánica, los pacientes intubados, tenemos que tener varios conocimientos. No simple y llanamente es hacer lo que el médico asistente te indica, ¿no? Que licenciado, por favor, prepárame eso, prepárame aquello, no. Sino es ya nosotros saber qué es lo que vamos a hacer. El médico lo único que te va a decir, licenciado, preparar todo para intubación. Entonces tú preparas todo, te instrumentas cómo lo vas a intubar al paciente, qué es lo que vas a hacer durante la intubación del paciente, todo eso tienes que evaluar y preparar. ¿Por qué instrumentación de la vía aérea artificial y sus cuidados? Recordemos y tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Cuando nosotros vamos a intubar a un paciente, cuando nosotros vamos a colocar un tubo orotraqueal a un paciente, recordemos que podemos causar muchos daños. Recordemos que el paciente no tiene que tratar de sentir la intubación, ¿no? No tiene que tratar de sentir los problemas que va a tener durante la intubación. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como enfermeros intensivistas es planificarlo, qué es lo que va a pasar, ¿no? Cómo es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a hacer nosotros, qué vamos a hacer para nosotros poder trabajar adecuadamente. Entonces, para eso, como todo enfermero, tenemos que saber, pues, lo más básico, ¿no? Una anatomía de la nariz, de la boca, de la faringe y de la tráquea. Recordemos que cuando nosotros hablamos de vía aérea artificial, entonces hay tres tipos de dónde se puede colocar el tubo, ¿no? Uno de los tipos es a nivel orofaringio, ¿no? Entonces colocan el tubo a nivel de la boca. Otro puede ser una traqueostomía, que colocan un tubo a nivel de la tráquea, ¿no? Entonces, teniendo esos conocimientos ya, y el otro que se puede colocar en un tubo orotraqueal a nivel de la nariz. Entonces, tenemos que tener en cuenta bastante eso, tenemos que ver todo eso, ¿no? Entonces, viendo y conociendo todo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que saber que toda anatomía de la vía respiratoria alta tiene una nariz, senos paranasales, boca, epiglotis, laringe, tráquea, esófago y faringe, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es esto, saber la anatomía, saber dónde se encuentra la úvula, saber cómo podemos hacer, dónde podemos colocar el tubo de Mayo, todo eso, ¿no? Recordemos que a veces en la unidad de cuidados intensivos solamente está el enfermero, el médico y el técnico. Una unidad de cuidados intensivos privada podría ser o en otras unidades. No sé, siempre está en tercer personal. A veces solamente hay un enfermero y a veces solamente hay un médico y un técnico. Entonces tenemos que saber prepararnos, saber alistar nuestro material. Porque si nosotros no alistamos bien nuestro material, ¿quién nos va a ayudar? ¿A quién vamos a pedir apoyo? En cambio, en un hospital, en una clínica con varios pacientes, hay varios enfermeros, entonces podemos pedir ayuda al otro colega para que nos ayude lo que por A o B nos hayamos olvidado. Pero nuestro objetivo de hoy es tener todo preparado, prepararlo todo sin habernos olvidado nada para la intubación. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Hay una cosa que tienen que ustedes, que seguimos con la anatomía, y ustedes que tienen que tener una cosa bien en claro. Cuando nosotros vamos a intubar a un paciente, tenemos que tener ubicado dónde está el epiglotis, dónde está el cartílago cricoides, dónde está las glándulas tiroidales. Entonces, ¿por qué es muy importante esto? Porque nosotros no vamos a ver la parte interna, el que va a ver la parte interna es el médico, pero nosotros vamos a ver la parte externa. A veces el médico te va a decir, licenciado, por favor, aplaste un poquito la cricoides. Entonces, vamos a ver dónde podemos aplastar la cricoides para nosotros saber qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Tal vez para que podamos ayudar. Ahora, recordemos que ustedes pueden ver la parte de donde
donde ven las cuerdas bucales, estas líneas, donde ustedes pueden observar unas líneas transversales, esas son las cuerdas bucales. A la vez podemos observar el epiglotis, podemos observar la glotis, la tráquea. Entonces, ustedes donde observan la glotis, ¿ya? Donde pueden observar la glotis, donde podemos observar la glotis. En esa glotis es donde nosotros podemos observar cuando el paciente respira, inhala y exhala, se abre. Se abre. Entonces ahí podemos observar que es la tráquea. Entonces, si nosotros ponemos un laringoscopio, podemos observar adecuadamente eso. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta algo muy complejo. Cuando hablamos de instrumentar la vía aérea de nuestro paciente, debemos ser conscientes de las consecuencias no deseadas que puede acarrear esto. Infecciones, ventilación mecánica prolongada, dificultad para una extubación. Infecciones como cuáles? Infecciones como, por ejemplo, una neumonía aspirativa, una neumonía intrahospitalaria ocasionada por ventilación mecánica. ¿Qué más? Pues ventilación mecánica prolongada. Aquellos pacientes que son cardíacos, que tienen una insuficiencia cardíaca. Cuando nosotros le iniciamos ventilación mecánica, ya el cuerpo se acostumbra y deja de bombear adecuadamente la sangre porque aumenta la precarga. Entonces, perdón, disminuye la precarga. ¿Por qué? Porque la ventilación mecánica ayuda a que el pulmón se insufle y eso ayuda a la inyección sanguínea. Pero, entonces, tenemos que ver cómo solucionar eso, qué hacer para solucionar eso. Por eso, si nosotros vamos a hablar de ventilación mecánica y vamos a hablar de las consecuencias que va a hacer, tenemos que ver primero cuál es el anamnesis del paciente, qué es lo que tiene el paciente, qué es cómo es, el paciente va a sobrellevar todo esto, ¿no? Ventilación mecánica prolongada, aquellos pacientes que tienen 90 años, 95 años, que han salido del cuadro, pero no puede, ya el pulmón ya se ha acostumbrado a que una máquina le ayude a respirar, ya no trabaja solo. En esos casos se ocasiona una ventilación mecánica prolongada. Dificultad para la extubación. Aquellos pacientes que hayan tenido más de 15 días, más de 10 días, intubación, por ley que va a haber una ligera inflamación. Esa ligera inflamación puede ocasionar espasmos, ¿no? Esos espasmos hace que el paciente, tú le sacas el tubo y el paciente empieza a respirar. O sea, de esta forma el paciente puede respirar. Entonces, eso se llama estridor laringio. Si el paciente hace un estridor laringio, va a ser muy difícil de volverlo a intubar. Perdón, muy difícil de extubarlo. Entonces, si hace un estridor laringio, baja la saturación, la mecánica respiratoria es mala, entonces de nuevo se tiene que volver a intubar al paciente. Entonces, ¿qué más podemos hablar nosotros de un manejo urgente de la vía aérea? Cuando nosotros hablamos de un manejo urgente de la vía aérea, la obstrucción de la vía aérea, ¿cómo se obstruye la vía aérea? Se puede obstruir de la siguiente manera, por la lengua. Un paciente disminuye el Glasgow y la lengua se tira para atrás y va a haber una obstrucción. Espasmo laringio, como les había dicho, obstrucción completa de la entrada del aire, por ejemplo, si aquellos pacientes que se atragantan y un pedazo de carne entra a la tráquea, entonces va a haber una obstrucción del ingreso de aire. En esos casos también tenemos que manejar una vía aérea urgente. Parcial, cuando hay estridor inspiratorio, retracción costales del cuello o intercostales, ¿no? Ese estridor inspiratorio puede ser aquellos pacientes que presenten un EPOC o aquellos pacientes que tengan alguna alteración en las vías respiratorias altas. En esos pacientes se puede presentar estridor laringio. ¿Ya? Es una situación de urgencia vital. Es muy importante establecer una ventilación adecuada y una oxigenación adecuada. Personal poco experimentado cree que esto significa intubar de la forma inmediata. Entonces, si el paciente está presentando un espasmo laringio, antes de volver a reintubar al paciente, lo que tenemos que hacer es tratar de ver cómo le podemos ayudar a ese paciente a que ese estridor laringio disminuya. ¿Cómo podemos ayudarlo? Podemos administrar corticoides, podemos hacer metilprednisolona, dexametasona se puede administrar, también se puede administrar hidrocortisona. Son medicamentos que nosotros podemos utilizar para la extubación del paciente, ¿ya? Pero también, si sobre eso permanece el estridor laringio, pero el paciente está despierto y todavía no hay dificultad respiratoria, solamente se escucha ese estridor, ¿ya? Y un poco de jadeo. Entonces, podemos nebulizar con adrenalina, tal vez.
Entonces, para una nebulización con adrenalina para poder salir de ese cuadro, ¿no? Entonces, si no presenta, si no va entonces procedemos a intubar al paciente. Personal poco experimentado cree que esto significa intubar de forma inmediata, sin embargo, intentarlo puede demorar el establecimiento de una adecuada vía aérea, ¿no? Vómitos, arritmias, sangrados, por ejemplo. Si el paciente presenta una alteración, por ejemplo, presenta vómitos o presenta un traumatismo maxilofacial y no se puede intubar, habría otra forma, habría que buscar una técnica adecuada para intubar. Si en caso que hay una lesión a nivel maxilofacial, entonces la intubación ya no vendría a ser por nariz. Franco, ya no te pasa, no te pasa. Ya, siéntate, siéntate. La intubación tendría que ser mediante una traqueostomía. Entonces, por eso hoy día vamos a ver todos esos temas. Alguna técnica simple, principios básicos, juega un papel muy importante, el manejo de la vía aérea hasta la llegada de un personal experto. Entonces, si no hay un personal experto y tenemos una vía aérea difícil, entonces lo que podemos hacer es hiperoxigenar, ¿no? Hiperoxigenar, utilizar nuestra bolsa de ambú, ¿no? O nuestro resucitador, que otros le dicen, y poder empezar a bolsear para que adecuadamente el paciente se esté oxigenando. Entonces, comenzamos el primer paso que nosotros como enfermeros tenemos que hacer. Si el paciente en emergencia o en urgencias está con dificultad respiratoria, lo primero que tenemos que hacer es posición frente-mentón. Esta es la posición frente-mentón, como ustedes pueden observar, la posición frente-mentón. Ya, esa posición de frente-mentón nos ayudaría mucho, perdón, la posición de frente-mentón nos ayudaría mucho. Esta es la posición. Esta es la posición frente-mentón. ¿Ya? Esta es una posición adecuada donde nosotros colocamos la mano a nivel del frontal y a nivel de del mentón tiramos para arriba para que se pueda abrir la vía aérea respiratoria. Esta es la posición. Ustedes ven un sombreado medio rosado, ya un poquito rosado, más oscuro. Esta es la posición neutra. Cuando nosotros, si ustedes podemos observar, hay un ligero cierre de la vía aérea acá. Pero si nosotros ponemos la posición frente mentón, abrimos de mejor manera. Ya abrimos de mejor manera para que pueda ventilarse mejor. Ahora, hay otra posición también, que es la posición más adecuada para la intubación. Es la tracción mandibular. Ya, en la tracción mandibular, traccionamos la parte de la traccionamos el mentón para hacia adelante y retraemos la parte del occipital. Para que nosotros podamos hacer eso, eso nos ayuda a traccionar la parte anterior para que nosotros podamos colocar la máscara del ambú y poder hiperoxigenar adecuadamente. Ahorita vamos a ver la forma. Bien, esta es una bolsa de ambú. Entonces, primero lo que nosotros antes de colocar, primero hacemos la tracción mandibular. Al hacer la tracción mandibular y luego procedemos a colocar el ambú, ¿ya? Y la máscara del ambú adecuadamente, cosa que así estamos abriendo adecuadamente la vía respiratoria alta. Eso es en el caso de una urgencia o de una emergencia o que no tengas un tubo de mayo, ¿no? Entonces, igual aquí, igual aquí. Recordemos que una bolsa, un ambú, tiene también sus partes, ¿no? Recordemos que si nosotros no colocamos esta bolsa de la parte posterior del ambú, no vamos a poder llegar a que el ambú llegue a una concentración de oxígeno al 100%. Si no existe esta bolsa, no hay una concentración del 100%. Ahora, en este ambú que nosotros tenemos aquí, no está, pero hay otros ambús que tienen una PIP, donde nosotros podemos generar cuánto de presión al final de la expiración podemos generar en un paciente. Y esta es la mascarilla que tiene que ir de esta forma para que nosotros podamos ventilar adecuadamente al paciente. Uno de la vía aérea y de la mejor manera de manejar la vía aérea es nosotros poniendo la lengua hacia adelante, que no se caiga la lengua para atrás. ¿Y para eso qué utilizamos? La cánula de Guedel o también otros le llaman tubo orotraqueal.
Ya, la cánula de Gödel tiene varios números, va desde el número 1, 2, 3 y 4 y 5, ¿no? Que son los más grandes. Va dependiendo, por ejemplo, para una mujer, lo adecuado es entre un 3 y un 4, ¿ya? Y para unas personas que midan más de 1,90 m vendría a ser la cánula de Gödel. Claro que si no tendríamos, tenemos que... Y se adapta, se adapta. Es la finalidad de esta cánula de Gödel es que no se caiga la lengua para atrás. Siguiente. ¿Cómo se coloca la cánula de Gödel? Es muy fácil. Primero colocamos de esta forma, ¿no? Para que pueda quedar de esta forma como ustedes pueden observar aquí, primero tenemos que colocar mirando hacia arriba. Luego, posterior, colocamos y giramos en 180 grados para que el tubo se pueda introducir adecuadamente y de esta forma colocar. Entonces, por eso es muy importante saber y cómo colocar, porque si tú lo vas a tratar de meter de frente así en esta posición, no va a entrar, más bien la lengua lo vas a tirar para atrás. Entonces, no te va a ir. Por eso es la mejor forma de colocar es de esta manera. ¿Quién lo coloca? Nosotros lo preparamos a nuestro paciente con una cánula de Gödel. ¿Ya? Indicaciones para una intubación. Ahora, ¿no? Va lo indicado. No es que al paciente lo vamos a intubar así de un momento a otro, todo, ¿no? De cualquier paciente viene y lo intubamos, no. Sino hay criterios para intubar a un paciente. Hay criterios para poder iniciar una ventilación mecánica invasiva. Hay criterios para utilizar una ventilación mecánica no invasiva. Hay criterios para nosotros manejar adecuadamente al paciente según su patología. Entonces, ¿en qué casos vamos a intubar a un paciente? En caso que haya una obstrucción aguda de la vía aérea, en caso que haya secreciones abundantes en los pulmones, que quiere decir que el paciente haya hecho una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Cuando hay pérdida de reflejos, cuando el Glasgow esté menor de 9 puntos, intubación inmediata. Cuando el Glasgow esté en 13 y 11, ya habría que valorar al paciente y apoyar con un apoyo oxigenatorio, dependiendo. Pero cuando el Glasgow esté con menor de 9, intubación inmediatamente. Insuficiencia respiratoria, sí, cuando hay un shock. Cuando un paciente entra en shock, entra en una alteración hemodinámica, ya sí o sí tiene que intubarse, porque el transporte de oxígeno no va a ser adecuado, no va a haber un buen transporte de oxígeno. Evaluación previa a la intubación, lo que tenemos que hacer primero son test clínicos, tenemos que evaluar el Mallampati, que es, ahorita más adelante lo vamos a ver. Ese Mallampati nos ayuda a ver si el paciente es de difícil intubación, es de difícil intubación. Si lo podemos evaluar antes de la intubación, muy importante para ver si nosotros podemos buscar un experto que esté intubando, ¿no? O utilizar otro instrumental que nos ayude en la intubación adecuada, ¿no? Para eso tenemos que hacer tenemos que ver la distancia de la tiromentoniana, la distancia entre la tiroides y el mentón. Por ejemplo, muchas veces el médico lo va a escuchar, no, tiene cuello corto el paciente. Entonces, ese cuello corto, ¿qué quiere decir? Que la distancia tiromentoniana es corta. ¿Ya? ¿En quiénes hay cuello corto? En aquellos pacientes que son muy obesos y aquellos pacientes que por anatomía tengan un cuello pequeño, ¿no? Apertura bucal, hay muchas personas que no pueden abrir la boca lo tienen pequeño y cuando la abren al máximo no pueden abrir mucho la boca, entonces habría que sedarlo, incluso a veces se lesionan cuando intentamos abrir. Recordemos que vamos a tener que abrir la boca para poder nosotros colocar un tubo traqueal, ¿no? Subluxación mandibular y el rango de movilidad de cabeza, ¿no? Si tuviéramos una movilidad de cabeza inadecuada, entonces el rango no sería adecuado, ¿no? Otros factores. Los antecedentes clínicos, tenemos que ver historia clínica, lesiones, tumores, tiroides, si tiene alguna alteración dermática, si hay angina de Ludwig, lesión del raquídeas, macroglosia, lesiones manipulares, hipertrofia de amígdala lingual, ¿no? Signos y síntomas, disnea, disfonía, disfagia, estridor, dificultad para ventilar con la mascarilla, obesidad, ausencia de piezas dentarias. Entonces, todo eso nos tenemos que evaluar para nosotros tener una adecuada intubación.
Evaluación previa a la intubación. Mayampati, visión de estructuras faríngeas con boca abierta en posición sentada. Esa es la mejor forma que nosotros podemos, adecuadamente podemos evaluar, ¿no? Entonces, este es el Mayampati. ¿Cuándo es clase 1? Cuando podemos ver, si ustedes se pueden ver, podemos ver la óvula, ¿ya? Entonces, recordemos y vayamos a la anatomía. ¿Dónde está la anatomía? Acá. ¿Qué es lo que tenemos que ver? La glotis y la tráquea. Entonces, regresemos para adelante. Si nosotros queremos ver, para poder clasificar el Mayampati, tenemos que ver la glotis, ¿no? Tenemos que la glotis, la epiglotis, tenemos que ver todo esto. Y si hay algunos pacientes, incluso se le puede ver hasta la tráquea. Entonces, bajamos. Lo que tenemos que ver es esto. Esto de acá, todo esto. Ya, entonces vamos. Ahora, ustedes van a poder observar acá. ¿Sí? Si vemos clase 1, dice que podemos ver la úvula y un poco de la glotis. Y la epiglotis, incluso en algunos pacientes se puede observar la cuerda bucal. ¿Ya? Si no puede la epiglotis, lo observamos acá. Y acá solamente observamos la úvula, pero la la epiglotis ya no. Aquí ya ni observamos la úvula, ni observamos nada, ¿no? Aquí solamente observamos paladar, si ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, habría que ver mucho eso, ¿ya? Habría que ver para poder nosotros clasificar adecuadamente qué tipo de Mayampati tiene, si de clase 1, de clase 2 o de clase 3. Distancia tiromentoniana va entre el mentón y el borde inferior del cartílago, ¿no? Apertura bucal, dice que tiene que ser más de 3 dedos, de 3 a 3.5 centímetros, ¿no? Sublación mandibular es valorar la capacidad de movilidad de la mandíbula, rango de movimiento de cabeza a cuello, tiene que estar sentado en 100 y 90 grados. ¿Ya? Material para intubación. ¿Qué materiales nosotros necesitamos para intubación? Tenemos que sí o sí tener, acá viene la instrumentación, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos que preparar? Aporte oxigenatorio al 100%. Tenemos que tener nuestro oxígeno al 100%. Por lo general se recomienda que el paciente esté con un oxígeno empotrado para que nosotros podamos adecuadamente trabajar y poder colocar. En ese oxígeno empotrado tiene que haber un flujómetro de bajo flujo, donde nos dé solamente como máximo 15 litros, no de alto flujo. A la vez, tenemos que tener otra salida donde haya un flujómetro de alto flujo. ¿Para qué? Para que de bajo flujo, para utilizarlo durante la intubación, y de alto flujo para utilizarlos después de la intubación. ¿Cómo que después de la intubación? Si ya termina el proceso. Tenemos que preparar nuestro material, nuestro ventilador mecánico, para que el paciente después de la intubación entre a ventilación mecánica. ¿Ya? Entonces, seguimos. Seguimos. Aporte oxigenatorio. ¿Qué más? Mascarilla facial con bolsa de reservorio y ambú. Equipo de succión, catéteres de succión, ¿no? Mascarilla facial es el ambú. Equipo de succión, el equipo para succionar, para poder aspirar, ¿no? Y otro es sistema de succión externo, un Yankauer, para poder aspirar todas las secreciones que se encuentran al contorno de la boca y poder divisar bien toda la vía aérea superior. Estilete o fijador, una pinza de McGill, una cánula bucal, una cánula nasal, ¿no? Dependiendo que por dónde vamos a situar, si va a ser por nasofaringio, orofaringio o traqueostomía, ¿no? El mango del laringoscopio con hojas curvas y de varios tamaños, ¿no? Más adelante vamos a poder observar eso. Tubos endotraqueales, jeringa para la insuflación de manguito, apoyo de cabeza, anestésicos, cinta para fijar, lubricante, personal suficiente para poder hacer adecuado procedimiento. Para el procedimiento adecuado para una intubación, ¿qué es lo que se necesita? Necesita un médico capacitado en la intubación del paciente. Necesitamos un enfermero capacitado en la asistencia del paciente. O sea, el enfermero tiene que ser capacitado en la administración de los sedantes,
capacitado en la intubación a la vez. ¿Por qué? Porque el médico te va a decir, licenciado, por favor, pásele fentanilo, pásele midazolam, pásele, etcétera, ¿no? Y va a hacer el procedimiento de la intubación. Al hacer el procedimiento de la intubación, nosotros tenemos que saber en qué momento insuflar el balón, en el balón del CAF, en qué momentos vamos a retirar la guía del tubo orotraqueal, en qué momentos debemos de preparar la guía, el tubo orotraqueal. Entonces, todo eso tenemos que tener bastante en cuenta nosotros, ¿no? Y sí o sí, como último, un monitor. ¿Por qué un monitor? Porque tenemos que ver cuánto está saturando el paciente durante el procedimiento. Recordemos que este es un procedimiento donde se le va a dormir al paciente y al momento que tú le vas a dormir al paciente, vas a, ¿cómo se puede decir? Vas a hacer que el paciente empiece a no respirar. Y ese paciente no respirar puede hacer una bradicardia. Esa bradicardia te puede conllevar a una disminución de transporte de oxígeno y el paciente puede llegar a una parada cardíaca. Por eso es muy importante nosotros monitorizar adecuadamente al paciente. ¿Me dan un segundo, por favor? Sí. Ya, entonces seguimos. Entonces, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, hola. Se le escucha perfectamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, para nosotros poder seguir trabajando tenemos que tener en cuenta lo siguiente, los tipos de laringoscopio. Los más conocidos es el Washington, ¿ya? Tenemos ¿qué medidas tenemos? Tenemos medida neonato, medida infante, niño, adulto mediano, adulto grande y adulto extra grande. El número de palas son los que más utilizados, el 3, el 4 y el 5 en la UCI de adultos. Ya, por ejemplo, aquellos pacientes que miden menos de 1,50 m y que son adultos, se utiliza la pala 3. Más de 1,60 m, la 4. Y más de 1,90 m, la 5. Bueno, más o menos varía eso. Y también nos ayuda también viendo según la dificultad de la intubación. Tubos orotraqueales conocemos desde un tubo número 3 con CAF hasta un tubo número 9 con CAF. ¿Ya? El tubo tiene sus partes. ¿Cuáles son las partes del tubo? La conexión, el control del balón del CAF, la aspiración subglótica, el cuerpo, y el CAF y la punta. Entonces, conociendo esto, ya podemos hacer. Entonces, si ustedes pueden observar en la primera figura, vamos a observar un tubo orotraqueal con un CAF insuflado, ¿ya? Y ese CAF está con una guía interna. En la segunda figura vamos a poder observar un tubo orotraqueal con una guía extremadamente grande. Esa guía se llama guía Boogie. Esa guía Boogie nos ayuda más o menos cuando el paciente tiene intubación difícil, nos ayuda a que, si en el caso que es un recambio de tubo, colocar la guía, dejarlo en la guía, retirar el tubo y por ahí nomás colocarlo de nuevo el otro tubo. Pero a veces también en la intubación difícil nos ayuda porque la guía ayuda a que pueda ingresar adecuadamente el tubo por la vía aérea. Cuando no se puede ver o solamente se ve un pedacito de la epiglotis, ¿no? Seguimos. Farmacología. Primero lo que tenemos que hacer nosotros para poder intubar a nuestro paciente, tenemos que saber cuánto es la sedación, cómo es la sedación, con qué lo sedamos, ¿no? Si nosotros hablamos de sedación en un paciente, el manejo de sedación en cada paciente va a variar dependiendo de cada médico. Por lo general, nosotros cuando hablamos de secuencia rápida, primero indican analgesia, sedación y luego la relajación, ¿no? Pero a veces me ha tocado trabajar con médicos intensivistas donde que primero, en caso que ven que es una intubación demasiadamente difícil, primero le ponen la relajación, luego la analgesia y luego la sedación. Pero lo que dice el protocolo es el siguiente, primero la analgesia, luego la sedación, y si en caso que el paciente no se deja intubar, utilizamos la relajación. Es lo más adecuado y es lo que dice el protocolo para una intubación.
¿Con qué analgesiamos al paciente? Con fentanilo, con remifentanilo o con morfina, ¿no? Esos son los medicamentos que podemos utilizar nosotros en una intubación, ¿ya? ¿Qué sedación? Sedación utilizamos de preferencia el propofol y el midazolam. La ketamina y el etomidato no se utilizan mucho, ¿ya? Y la relajación, para la relajación utilizamos bromuro de rocuronio o bromuro de becuronio, dependiendo cómo sea la disponibilidad de que tú tengas. Por ejemplo, a nosotros nos gustaría trabajar con bromuro de rocuronio, que es más fácil de depurar, pero en el hospital no hay, entonces bromuro de rocuronio. Entonces, acá tenemos opioides, una clasificación de los medicamentos, ¿no? Acción, fármaco, dosis. Opioides, el fentanilo, de 1 a 10 microgramos por kilo, menos a 30 segundos. Los hipnóticos o sedantes, tenemos midazolam y propofol, que el propofol, la acción es de 15 a 45 segundos y el midazolam de 60 a 90 segundos. El rocuronio sí demora casi 1 minuto y medio en hacer efecto. Entonces, acá tenemos secuencia rápida de intubación, ¿no? ¿Qué cosa utilizamos? El tiempo de vida más o menos. ¿Qué utilizamos más? El propofol. Tiempo de vida del propofol es de 1 a 3 minutos de acción y duración del medicamento dentro del cuerpo de 5 a 10 minutos. El midazolam dura tiempo de vida, está entre los 7 a 15 minutos, pero la duración es de 15 a 30 minutos. El bromuro de becuronio dice que es mayor a 20 minutos la duración y el bromuro también es mayor a 20 minutos. Sí, ¿no? Intubación orotraqueal es urgente, la valoración de la vía aérea es menos completa la monitorización, la inducción con secuencia rápida, la preoxigenación, luego viene la intubación. En la intubación hacemos un alineamiento completo del eje bucal, faringio y laringio, ¿no? Laringio, izquierda, boca, derecho, dependiendo cómo lo vamos a intubar al paciente, la posición que vamos a optar, ¿ya? Y hay una posición muy importante que es la maniobra de Schelling. La maniobra de Schelling es donde a veces cuando el paciente tiene un Mallampati de presentación 4, hacemos una ligera presión en el cricoides para que pueda bajar un poco la presentación y así podemos nosotros intubar. Maniobra de Burr es una presión en la laringe, dependiendo, ¿no? Y vamos a ver cuánto de presión de CAP tenemos que utilizar. Dice que de 10 ml de aire, pero nosotros ya como profesionales intensivistas no utilizamos eso. Lo que más utilizamos es el medidor de CAP, donde cuánto tiene que ser la presión de 20 milímetros de mercurio o 20 milímetros de agua de mercurio o de 30 a 40 milímetros de agua, dependiendo de lo que nosotros tengamos y el dispositivo que nosotros tengamos. Debemos de comprobar, luego de una intubación traqueal, debemos de comprobar, auscultar una capnografía, una radiografía de tórax, ¿no? Y verificar que no haya ninguna alteración. Entonces aquí podemos saber los ejes laringios para nosotros poder adecuar una traqueostomía adecuada, ¿no? Y acá vendría a ser una intubación, ¿no? Este es el cartílago de cricoides donde nosotros aplastamos para que podamos ver adecuadamente la vía aérea. Entonces, esta es una intubación donde se puede observar adecuadamente la vía aérea. Esto que está pasando por acá es la sonda nasogástrica, ¿ya? Y acá ustedes pueden ver cómo hacen la maniobra de Schelling para poder intubar adecuadamente al paciente. Entonces, para una intubación, nosotros debemos de hacer como primer procedimiento, sedar al paciente y abrirle la boca. Sedamos con midazolam y abrimos la boca del paciente. Como segundo procedimiento, introducir el laringoscopio y que no haya, que el paciente no presente una respuesta a ese estímulo, ¿no? Que se quiera defender. Para eso tenemos que poner midazolam y el fentanilo para que el paciente no sienta molestias. Introducir el tubo, luego de introducir el tubo, ajustar el tubo con una cinta adhesiva o con una cinta de fijación.
Luego de eso, insuflar el CAP, retirar la guía y luego verificar el procedimiento que haya sido adecuadamente colocado. Este es uno de los procedimientos. De esta forma introducimos el tubo, jalamos con el laringoscopio, luego introducimos el tubo adecuadamente y así podemos seguir trabajando con el paciente, ¿no? Por ejemplo, primero introducimos el laringoscopio, introducimos el tubo, colocamos ya el tubo, retiramos la guía del tubo, insuflamos el CAF y sacamos, luego de insuflar el CAF, dejamos en qué número se encuentra señalizado y así nosotros poder saber en qué número está quedando luego de la intubación. Ok. Colegas, mil disculpas, la verdad que estoy fuera de Lima y se acaba de ir la luz en todo y no hay luz. Mil disculpas del caso, por favor. Entonces, como les iba diciendo, para cuando nosotros hablamos de una intubación, entonces, fase 1 es colocación del laringoscopio. Al nosotros colocar el laringoscopio adecuadamente, podemos observar, divisar dónde se encuentra la epiglotis, dónde se encuentra la glotis, y así nosotros, pues ya ubicando la epiglotis, podemos introducir recién el tubo. El tubo ya previamente preparado. ¿Cómo se prepara el tubo anteriormente? Se tiene que agarrar el tubo, colocar el introductor del tubo o la guía del tubo dentro del tubo. Recordemos que la guía del tubo nunca debe pasar a la punta del tubo, para así nosotros no poder lesionar al paciente. Entonces, tenemos que ver la guía, introducir el tubo por la epiglotis que entra a la tráquea, y al momento que entre a la tráquea, ¿qué hacemos? Retiramos la guía, insuflamos el CAF, ¿ya? Luego de insuflar el CAF, retiramos y empezamos a bolsear. ¿Por qué vamos a bolsear a estos pacientes? ¿Por qué vamos a bolsearlo? Porque cuando nosotros bolseamos podemos ver la distensibilidad torácica. Al nosotros ver la distensibilidad torácica, vamos a poder ver adecuadamente cuál de los tórax se encuentran elevados, ¿no? Si el tubo está muy adentro, quiere decir que solamente una parte del tórax se va a elevar. Y si el tubo está adecuadamente colocado por debajo de la cricoides, entonces ahí vamos a poder verificar. Y a la vez también vamos a auscultar ambos pulmones. Al auscultar ambos pulmones vamos a saber adecuadamente si se está ventilándose cada pulmón, ¿no? Si recordemos, si nosotros introducimos un poco más adentro de lo habitual, el tubo orotraqueal, la ventilación no va a ser adecuada. No van a ventilar adecuadamente los dos pulmones. Uno va a ventilar, el otro no va a ventilar. ¿Qué quiere decir? Que no va a dar el pasaje de aire con oxígeno y el paciente va a empezar a desaturar. O a veces no desatura porque un solo pulmón va a tratar de compensar, pero no es lo de colectación masiva, y así podemos ocasionar mayor daño en el paciente. Por eso es muy importante saber y cómo colocar y cómo auscultar a nuestro paciente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Iván, ¿me escuchas? Iván. Iván, ¿me escuchas? Hola, hola. Iván. Hola, Iván, ¿me escuchas? Iván, Iván, ¿puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor? ¿Me escucha, Muchas gracias. licenciado? Sí, se escucha Disculpe, claro. estaba muteado mi audio. Disculpe, licenciado. Ok, listo. Entonces, intubación nasotraqueal. Como les iba diciendo, ¿no?
primera intubación es orotraqueal. Si en caso que nosotros tuviéramos alguna alteración a nivel de la vía aérea superior, ¿ya? Podemos hacer una intubación nasotraqueal. ¿En qué casos también se hace una intubación nasotraqueal? Cuando tenemos un paciente que va a entrar a una cirugía, una craniotomía descompresiva o algo que tengan que tener una posición especial, ponerlo de costado o ponerlo boca abajo adecuadamente y una fijación adecuada para nosotros poder intubar al paciente. ¿En qué casos también? En casos de en caso de alguna tipo de alteración a nivel, o sea, que tengan la glotis cerrada, entonces pueden introducir por la nariz, pero de preferencia ya no se utiliza este tipo de intubación. Si no se puede hacer la intubación orotraqueal, lo posterior que se sigue haciendo es la intubación por traqueostomía. Ya, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y ustedes anteriormente dentro del equipo habían encontrado una pinza McGill. ¿Ya? En la pinza McGill nosotros podemos observar adecuadamente en la figura anterior, en la de blanco y negro, hay una pinza donde ha ido a introducir el tubo, ¿ya? En esos casos podemos utilizar la pinza McGill. Siguiente diapositiva. Ahora, los videolaringoscopios. Hoy en día la tecnología ha abarcado bastante, la tecnología ya nos ha ayudado mucho hoy en día. Dentro de la tecnología podemos encontrar los videolaringoscopios. ¿Qué mejor nosotros si podemos intubar adecuadamente con algo que nos esté enseñando dónde se encuentra la vía aérea, ¿no? ¿Cómo podemos observar la vía aérea? Esto, como ustedes pueden ver acá, es un videolaringoscopio que muy pocos hospitales lo tienen, pero que he visto y he tenido la oportunidad de asistir a un médico que tiene con un videolaringoscopio que lo hace parecer como si fuera un juego la intubación. Y es un paciente que por lo general lo utilizan en pacientes con intubación difícil. O sea, es súper sencillo. Es como si si el médico mismo estaría ingresando para poder observar toda la vía aérea superior. Siguiente, por favor. Mascarilla laringea de Fast Track. Ya no se utiliza mucho porque ya muchos médicos han optado de hacer la traqueostomía percutánea en caso de intubación difícil. Lo utilizan más que todo aquellos pacientes con una sedación que el paciente que va a tener una sedación corta o una cirugía corta, es una máscara laringea donde se introduce por la boca, entra hacia la vía aérea superior, luego entra hacia la tráquea y donde está la epiglotis y la glotis sella eso, lo sella herméticamente y se introduce el tubo adecuadamente por ahí. Pero esos son para cirugías aparentemente cortas, pequeñas. ¿No? Siguiente, por favor, Iván. Aquí podemos observar otro dispositivo subglótico, ¿no? Que también podemos observar. Es una mascarilla laringea clásica, ¿ya? Es una mascarilla donde se puede sellar adecuadamente la vía aérea, la laringe. Siguiente, por favor. Ahora, el abordaje quirúrgico de una vía aérea. Tenemos una cricotiroidectomía, intubación retrógrada, traqueostomía quirúrgica y traqueostomía percutánea. Entonces, nosotros para poder utilizar, para hacer una cricotiroidectomía, entonces ahí podemos observar en la colocación de un dilatador por debajo de la cricoides para que nosotros podamos hacer adecuadamente una traqueostomía. Siguiente, por favor. También que tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Manejo de vía aérea difícil. Es muy importante porque tenemos que saber aquí la sedación del paciente, la anestesia general del paciente. La mayoría de las catástrofes ocurre cuando la vía aérea difícil no es reconocida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuvimos Mayampati 4, ya sabemos que va a ser una vía aérea difícil, pero a la vez no evaluamos, sino de frente nos vamos a intubar sin haber evaluado antes, ahí tendremos que tener bastante cuidado, ¿no? ¿Qué más? Situaciones con vía aérea difícil prevista, enfermo con vía aérea no prevista, eso lo vamos a ver ahorita. Siguiente, por favor.
Entonces, vía aérea prevista. Si nosotros vemos un enfermo que se encuentra despierto, que está teniendo una alteración el paciente, entonces tiene mala mecánica respiratoria, pero vemos cuál es la causa, entonces lo que el médico va a querer es hacer una fibroscopía para poder observar por qué el paciente tiene una mala mecánica. Entonces, en esos casos, vamos a utilizar la vía aérea, una fibrobroncoscopía, viendo, y si es exitosa la broncofibroscopía, vamos a observar. Entonces, vía aérea, si en caso que el paciente se encuentre despierto y no se soluciona no hay forma de conseguir ver la causa, por qué se está cerrándose esa vía aérea, entonces en esos casos ya se tiene que entrar al bus quirúrgico. Siguiente, por favor. Enfermo sedado. Cuando hay un enfermo sedado, lo primero que tenemos que hacer es mantenerle una intubación. Si en caso que la intubación es exitosa, muy bien, se conecta a ventilación mecánica y continuamos. Si en caso que al tercer intento no se puede colocar el tubo, es una intubación difícil, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a colocar un ambú y ventilar con un ambú adecuadamente. Y si no, el paciente termina en una cirugía también. Sí, con el ambú se ventila adecuadamente, esperamos que desinflame un poco, esperamos que el paciente sature bien adecuadamente y con eso, posterior a eso, seguimos ventilando al paciente y volvemos a reintentar la intubación orotraqueal. Siguiente, por favor. Enfermo con vía aérea difícil no prevista que se puede ventilar con mascarilla facial. Entonces, si nosotros tenemos un paciente enfermo con una ventilación inadecuada, entonces lo primero que vamos a hacer es colocar un BNI. Si el paciente no tolera el BNI, entonces tenemos que hacer a lo siguiente, una intubación orotraqueal. Si la intubación no ha sido adecuada de la intubación orotraqueal, procedemos al hacer el procedimiento quirúrgico. Si en caso que después del acceso no invasivo intentamos con una intubación orotraqueal no es adecuado, hacemos algo quirúrgico. Terminamos en una colocación. Siguiente, por favor. Manejo de vía aérea en paciente intubado. No, eso es lo que hoy día vamos a hablar. Asegurar el tubo la posición adecuada. ¿Cuál es la posición adecuada de una fijación de tubo? Si nosotros intubamos a nuestro paciente, ya lo tenemos intubado, la fijación no tiene que ser en cualquier comisura labial. Si el ventilador mecánico se encuentra en el lado izquierdo, la fijación tiene que ser en la comisura labial del lado izquierdo. No lo vamos a colocar en la comisura labial del lado derecho. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros movilizamos vamos a generar mayor trauma, el tubo se va a mover. Entonces, por eso es mucho mejor colocar en el lado izquierdo, más cercano al ventilador. Si el ventilador está en el lado derecho, colocamos en la comisura del lado derecho. Si está en el lado izquierdo, colocamos en la comisura del lado izquierdo. ¿Ya? Siguiente. Complicaciones de una intubación. Durante la intubación vamos a tener las siguientes complicaciones. Como les dije anteriormente, podemos ocasionar un barotrauma, ya por una ventilación inadecuada. También podemos ocasionar atelectasias, ¿no? También podemos ocasionar una atelectasia masiva, ¿no? Y ver, bueno, cuál sea pero eso es la mejor opción después de la intubación, es auscultar y verificar la simetría torácica. Siguiente, por favor. Complicaciones de la intubación. ¿Cuáles son unas complicaciones? Puede haber daño medular, puede haber una parada cardíaca por mala sedación o por una intubación difícil y mala oxigenación del paciente. Paciente puede aspirarse, muchas veces nos ha pasado a la unidad que estamos preparando la intubación y el paciente termina vomitando y se termina aspirando, ¿no? Daño de dientes y prótesis, que el paciente utilizó mucha fuerza al momento de la tracción mandibular y de la colocación de la pala del laringoscopio y el paciente terminó sin un diente. Entonces, abrasiones corneales, perforaciones laringeas, porque a veces la guía está muy sobresalida y al momento que introducen la guía termina raspando toda la laringe. Entonces, todas esas cosas hay que tener mucho en cuenta. Epístasis,
en algunos casos, problemas cardiovasculares, extrasístoles ventriculares. ¿En qué momentos extrasístoles ventriculares? En el momento que nosotros hacemos una estimulación carotidia, ahí podemos presentar estimulaciones. ¿No? Taquicardias ventriculares, supraventriculares, bradiarritmias, hipoxemia, son las complicaciones que se pueden haber durante la intubación. Siguiente, por favor. Complicaciones de la intubación mientras el tubo está colocado, obstrucción del tubo, el tubo se termina tapando, se llena de moco, ¿no? Salida del tubo o progresión hacia los bronquios, daño mecánico por alguna estructura superior, problemas relacionados con el ventilador mecánico, neumotórax, posterior a la extubación, inmediatas, laringoespasmo, aspiración de medio a largo plazo, irritación, dolor de garganta, úlceras de labios, laringitis, parálisis de cuerda, edema laringio, granuloma naringio, sinequias de cuerdas, estenosis traqueal y muerte. Son complicaciones que puede ocasionar un mal manejo en la vía aérea superior. Siguiente, por favor. La extubación. ¿Cuándo vamos a extubar? Después de nosotros haber preparado todos nuestros materiales, utilizado todos nuestros materiales, ¿en qué momento vamos a proceder a extubar? Ya, para nosotros poder extubar un paciente también tiene su protocolo. ¿Qué debemos de hacer nosotros para poder extubar un paciente? Tenemos que verificar, tener una fuente de oxígeno adecuada, ¿no? Verificar qué dispositivo vamos a utilizar para la extubación del paciente. ¿Cómo qué dispositivo? Por ejemplo, si el paciente está con un FiO2 al 30% y se le va a extubar, no le vamos a colocar una cánula binasal, pues, ¿no? En la extubación. Le vamos a colocar una máscara de Venturi a un FiO 50%. Y recordemos que el Venturi es un sistema de alto flujo, ¿no? Pero si en caso que el paciente es obeso y el paciente tiene mala mecánica, pero ya tiene todos los parámetros, tiene buen reflejo de oxígeno, obedece órdenes, pero su mecánica respiratoria es un poquito ociosa, no ventila bien. Entonces, en esos casos, para poder ayudarlos nosotros, o podemos utilizar una cánula de alto flujo. Pero en el caso que nosotros tengamos un paciente que esté en ventilación mecánica con un FiO2 ambiental, ¿ya? En esos casos podemos utilizar FiO2 al 21% que se considera FiO2 ambiental, podemos utilizar al extubar una canulita binasal, ¿no? Luego tenemos ojo, que al momento que nosotros extubar al paciente, tenemos que tener en cuenta el grado de conciencia del paciente, ¿no? Técnicas, tiene que estar alerta el paciente, una cabecera a 45 grados, una faringe aspirada, mantener cerca del equipo un tubo orotraqueal, explicar el procedimiento, descifrar el manguito y que el paciente tenga un buen reflejo de oxígeno. Siguiente, por favor. Listo, con esto estaríamos terminando la parte de la instrumentación en pacientes que van a entrar a un tubo traqueal para ventilación mecánica. Si hubiera alguna pregunta del auditorio en relación al tema que estamos suponiendo. ¿Alguna pregunta, estimados participantes? Recuerden que pueden activar su micro también o hacer las preguntas mediante el chat, ¿no?